serían las empresas que una vez se vendan pueden generar unos ingresos de ese orden de magnitud. Pues ese conjunto se reduce a un número mucho más pequeño. Entonces, hay varias opciones. La primera opción es, por ejemplo, una enajenación de ISA. A valor de mercado, ISA puede estar costando hoy en día o la participación del gobierno puede estar costando 10,6 billones. Eventualmente, si el gobierno decidiera vender su participación y el control de la empresa, podría haber una prima de control del 15-30%, entre el 15 y el 30%, perdón, y eso podría incluso llevarnos pues ya a los 12 billones. Claramente, pues es una opción difícil y políticamente complicada porque pues sería ceder el control a una empresa que es, digamos, de una importancia grande en el país. Lo otro sería una combinación de vender a ISA, no dando el control, pero sí una parte importante, y además enajenar el 8,9% que tiene ya autorizado el gobierno para enajenar de Ecopetrol, que serían aproximadamente 7,6 billones. Con esas dos transacciones podría cubrir. Lo que sabemos es que hay una destrucción muy importante del empleo en Colombia. Si bien el empleo formal no se ha destruido en la misma magnitud que digamos que cuenta propia o informal, pues está claro que a Colombia le cuesta generar empleo formal. Entonces, es por eso difícil pensar que vamos a tener una recuperación tan marcada como dice el gobierno. Ojalá sea el caso, ojalá sea el gobierno el que tenga la razón en este análisis, pero pues yo creo que hay una incertidumbre muy grande y por eso hay una fragilidad en esas cuentas del 2021 que es innegable, porque básicamente dependen de cosas como la recuperación, las enajenaciones que ya hablamos, e incluso la capacidad que tiene el gobierno de financiarse con excedentes de no ejecución del presupuesto. Siempre los mensajes asociados con reformas tributarias son complicados porque pues incluso nosotros lo hemos documentado. Cada vez que hay una discusión de reforma tributaria, por ejemplo, la confianza de los consumidores cae porque sienten mayor incertidumbre de cuáles van a ser los impuestos que tienen que pagar. Entonces, esas discusiones siempre son complejas, pero es importante que el gobierno dé un mensaje claro y es que se necesita una reforma estructural para que digamos, la senda de deuda del país sea sostenible y finalmente las finanzas públicas. De hacer una reforma estructural, ojalá sí lo sea, ¿sí? Es decir, sería triste que otra vez tengamos una reforma de impuestos que solo nos cubra por un par de años, digamos, como que alivie un poquito el incendio, pero no logra apagarlo. Entonces, lo primero es, ojalá sea una reforma estructural. Lo segundo es, pues estas reformas estructurales, en algún momento lo planteó, y es tener un impuesto a la canasta familiar, pero tener un esquema de compensación muy importante para los deciles de ingreso más bajos. Incluso el gobierno habló de los 2 deciles, se podría incluso hablar de 3 o 4 deciles, de tal manera que estos hogares pues realmente no estén pagando esos impuestos y de hecho aumente su ingreso disponible. Esto es muy importante y es la mención de la necesidad de hacer una reforma estructural. Y eso yo creo que va alineado con los comentarios de muchas calificadoras, y es que pues Colombia tiene un nivel de gasto hoy en día que no está bien sustentado en su recaudo tributario. Ahora bien, si va a ser suficiente, yo creo que es una pregunta más para las calificadoras. Yo creo que es una pregunta difícil, porque pues ellas tendrán que evaluar entre cuáles, digamos, si sus cuentas cuadran en el 2021 con las del gobierno. Nosotros hemos dicho, a nosotros nos parece que no vamos a tener una deuda más alta finalmente porque vamos a tener un déficit fiscal. Quizás las calificadoras tendrán una opinión diferente o similar, habrá que ver cuáles son sus perspectivas. Y lo otro es si las calificadoras realmente creen que Colombia puede hacer la reforma en el 2021, que es la misma